Considerado uno de los individuos más temidos de México, se trataba de alguien que no le tenía miedo a nada ni a nadie. Lo dejó claro enfrentando a cualquier posible rival, incluido Mencho, conocido como el hombre más peligroso de Centroamérica. Sin embargo, para Zambada, Mencho no era más que un subordinado, y si se atrevía a desafiarlo, no tendría problema en enviarlo a dormir con los peces. ¿Hasta qué punto llegó su rivalidad? Quédate hasta el final del video para descubrirlo. Antes de continuar, recuerda dejar tu like y suscribirte al canal. Te prometemos que nuestras historias te mantendrán enganchado. Además, activa la campanita para no perderte ningún detalle. Ismael El Mayo Zambada García nació el 1 de enero de 1948 en El Álamo, un pequeño pueblo del municipio de Culiacán, en el estado de Sinaloa. Creció en una familia campesina dedicada a la agricultura. Sus primeros años se caracterizaron por la humildad y la sencillez, con largas jornadas de trabajo en los campos para ayudar a su familia a sobrevivir. Desde una edad temprana, Ismael demostró una mente aguda y una habilidad natural para los negocios. Al principio, estos negocios consistían en vender productos agrícolas en el mercado local. Con el paso del tiempo, Zambada fue testigo de las dificultades económicas que su familia enfrentaba y de las escasas oportunidades en su entorno. Esto lo llevó a buscar una vida mejor, aventurándose en el comercio, comenzando con la venta de productos básicos en el mercado negro. Fue en esa etapa cuando entró en contacto con individuos involucrados en actividades ilegales, lo que despertó su interés por el narcotráfico, una actividad que prometía grandes ganancias. A finales de los años 60, Zambada se involucró en el tráfico de marihuana y amapola, dos cultivos que abundaban en las zonas montañosas de la región. Estas plantas tenían una alta demanda en el mercado estadounidense, y su cultivo y distribución ofrecían una vía rápida para salir de la pobreza. Gracias a sus contactos y a su destreza en los negocios, Ismael estableció una red de distribución que iba desde los campos de Sinaloa hasta los Estados Unidos. Durante los años 70, mientras el narcotráfico en México comenzaba a consolidarse como una industria poderosa y violenta, Zambada optó por mantener un perfil bajo, diferenciándose de otros capos que buscaban la fama. Esta estrategia discreta le permitió evitar conflictos innecesarios y ganarse la confianza de otros narcotraficantes. Su capacidad para negociar y su habilidad para evitar la violencia le otorgaron el respeto de sus colegas y socios. Con el paso del tiempo, Ismael Zambada formó alianzas con otros narcotraficantes de gran renombre, como Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el padrino y líder del Cártel de Guadalajara. Esta unión estratégica le permitió a Zambada ampliar sus operaciones y aumentar su influencia en el tráfico de drogas. Tras la captura de Félix Gallardo en 1989, el Cártel de Guadalajara se fracturó, lo que dio origen al Cártel de Sinaloa, donde Zambada se consolidó como uno de los líderes principales, junto a Joaquín El Chapo Guzmán. Sin embargo, el ascenso de Zambada en el mundo del narcotráfico no estuvo exento de dificultades. Las décadas de los 90 y 2000 fueron escenarios de intensas luchas por el control de las rutas de tráfico y violentos enfrentamientos entre diversos cárteles. A pesar de esto, el Mayo supo moverse estratégicamente, forjando alianzas y manteniéndose lejos de los focos mediáticos y de la atención gubernamental. Una muestra de su capacidad estratégica se evidenció en enfrentamientos clave, como su conflicto con los hermanos Arellano Félix, quienes lideraban el Cártel de Tijuana. También tuvo que enfrentarse al Cártel del Golfo, dirigido por Osiel Cárdenas Guillén, alias el Mata Amigos, con quien sostuvo duros y prolongados conflictos. Además de enfrentarse a cárteles rivales, Zambada también tuvo que lidiar con traiciones dentro de su propia organización. Uno de los casos más destacados fue la rebelión de Arturo Beltrán Leiva, un antiguo aliado que decidió formar su propio cártel. Esta traición desató una serie de violentos enfrentamientos que Zambada manejó de manera táctica, debilitando a sus oponentes en el proceso. Otra etapa crítica en la carrera de Zambada fue su guerra contra los Zetas, un grupo sumamente violento creado por exmilitares. Esta organización representaba una amenaza considerable para el Cártel de Sinaloa. Zambada, conocido por su astucia, infiltró al grupo rival y orquestó ataques precisos en momentos estratégicos, como la emboscada en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, que debilitó gravemente a los Zetas.
Zambada también buscó alianzas con otros grupos criminales, como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, para hacer frente a la expansión de los Zetas. Esta lucha, que involucró numerosos enfrentamientos, dejó un saldo de miles de muertos. La amistad entre Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán es fundamental para comprender la evolución del narcotráfico en México, especialmente en el Cártel de Sinaloa. Su relación no solo consolidó una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, sino que también transformó el panorama del narcotráfico en toda América. Ismael Zambada y Joaquín Guzmán nacieron en la misma región montañosa de Sinaloa, una zona caracterizada por su difícil acceso y su idoneidad para el cultivo de narcóticos. Ambos compartían orígenes humildes, creciendo en la pobreza y trabajando arduamente en los campos. Sin embargo, sus caminos hacia el narcotráfico fueron diferentes en cuanto a tiempos y métodos. En los años 70, mientras Zambada comenzaba a destacar como un operador confiable y discreto en el tráfico de marihuana y amapola, Guzmán estaba ascendiendo dentro del Cártel de Guadalajara bajo el ala de Miguel Ángel Félix Gallardo, el Padrino. Aunque sus trayectorias avanzaban de manera paralela, aún no se habían encontrado. El primer encuentro entre ambos ocurrió en la década de 1980, un periodo crucial para el narcotráfico mexicano. La operación que los unió está rodeada de leyendas, pero la mayoría de las versiones señalan que fue gracias a las conexiones que ambos tenían dentro del Cártel de Guadalajara. Durante este tiempo, Félix Gallardo estaba consolidando el control de las rutas de narcotráfico hacia los Estados Unidos y necesitaba hombres de confianza para manejar distintas zonas. Guzmán, ya conocido por su capacidad de transportar narcóticos usando túneles y otros métodos ingeniosos, estaba ganando notoriedad rápidamente. Al mismo tiempo, Zambada, aunque más reservado, controlaba eficazmente el tráfico desde Sinaloa. Reconociendo el talento de ambos, Félix Gallardo decidió unirlos para fortalecer su organización. El primer encuentro entre Zambada y Guzmán fue puramente profesional. La química fue inmediata, probablemente debido a sus orígenes comunes y su profunda comprensión del negocio. A pesar de que tenían personalidades diferentes, Zambada era más estratégico y reservado, mientras que Guzmán era audaz y agresivo. Ambos compartían la ambición de expandir sus operaciones y maximizar sus beneficios. Con el tiempo, a medida que trabajaban juntos en diversas operaciones, su relación se fue consolidando. Utilizaron la red de Guzmán para el transporte y la logística, mientras que la infraestructura de Zambada facilitaba la producción y distribución de los narcóticos. Esta alianza fue sumamente efectiva y permitió que el Cártel de Guadalajara reforzara su poder y extendiera su influencia. El punto clave en su relación llegó en 1989, cuando Félix Gallardo fue arrestado. Su detención dejó un vacío de poder en el Cártel de Guadalajara, y varias facciones comenzaron a luchar por el control. En medio de esta fragmentación, Zambada y Guzmán vieron una oportunidad para consolidar su propio poder. Decidieron formar una nueva organización, aprovechando el caos y la inestabilidad que siguió a la captura de Félix Gallardo, y así nació el Cártel de Sinaloa. La creación del Cártel de Sinaloa representó el comienzo de una era de crecimiento y consolidación para sus dos líderes principales. Joaquín El Chapo Guzmán, famoso por su ingenio para escapar de la justicia y su habilidad en la logística del narcotráfico, se convirtió en el rostro visible de la organización. Por otro lado, Ismael El Mayo Zambada, con su capacidad para manejar las operaciones desde las sombras y su discreción, aportó la estabilidad y estrategia necesarias para sostener el imperio a lo largo de las décadas. La colaboración entre Zambada y Guzmán fue clave para que el Cártel de Sinaloa dominara el tráfico de drogas en México y gran parte de los Estados Unidos. Su relación se basaba en una profunda confianza mutua y en una clara comprensión de sus roles complementarios. Mientras Guzmán acaparaba la atención mediática y gubernamental con sus espectaculares fugas y su estilo de vida extravagante, Zambada continuaba operando en segundo plano, asegurándose de que la estructura del cártel permaneciera fuerte y funcional. Cuando Guzmán fue recapturado en 2016 y extraditado a los Estados Unidos, muchos pensaron que el cártel de Sinaloa colapsaría. Sin embargo, la organización logró mantenerse operativa gracias a la red robusta y bien organizada que Zambada había construido.
Aunque el Chapo era la cara más visible, el verdadero cimiento del cártel había sido la planificación y las estrategias que Zambada había implementado a lo largo de los años. La captura de Ismael El Mayo Zambada. Tras varias décadas como una de las figuras más influyentes y elusivas del crimen organizado en México, Ismael El Mayo Zambada fue finalmente capturado el 25 de julio en Texas, Estados Unidos, marcando el fin de una era en el cártel de Sinaloa. Zambada había sido conocido por su notable habilidad para mantenerse fuera del radar de las autoridades, a pesar de liderar un imperio criminal que abarcaba tanto actividades ilegales como legales. De acuerdo con el libro La historia secreta del cártel de Sinaloa y AMLO, escrito por la periodista Anabel Hernández, Zambada había logrado transformar su vida desde sus humildes orígenes, cuando trabajaba lavando llantas en un ingenio azucarero, hasta convertirse en un magnate. A lo largo de los años, acumuló miles de cabezas de ganado, vastas hectáreas de tierras agrícolas, gasolineras, constructoras, una marca de leche y una diversa gama de empresas en diferentes entidades del país. La captura de Zambada, secuestro y traición. Ismael El Mayo Zambada asegura que su captura fue producto de una traición orquestada por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo Guzmán. Según su versión, fue engañado para asistir a una reunión supuestamente destinada a mediar en un conflicto entre figuras políticas de Sinaloa, incluyendo al gobernador Rubén Rocha Moya y al exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda. Zambada relata que fue emboscado por hombres armados que trabajaban para los chapitos en el lugar de la reunión. Fue brutalmente golpeado y secuestrado, llevado con los ojos vendados hasta una pista de aterrizaje donde lo subieron a un avión privado con destino a El Paso, Texas. En cuanto al asesinato de Cuen Ojeda, que ocurrió el mismo día que su secuestro, Zambada sostiene que ambos hechos fueron simultáneos y sucedieron en el mismo lugar. Actualmente, Zambada enfrenta 17 cargos en el Tribunal de Nueva York, el mismo que condenó a cadena perpetua a El Chapo Guzmán. Mientras tanto, el futuro del cártel de Sinaloa parece incierto, ya que sus posibles sucesores se reducen a su hijo Ismael Zambada Sicarios, conocido como el Mayito Flaco, y a sus hijos gemelos, Emiliano y Porfirio, apodados los revolucionarios, quienes aún son menores de edad. El legado de El Mayo Zambada. El legado de Ismael El Mayo Zambada es uno de los más intrincados y fascinantes en la historia del narcotráfico mexicano. Su capacidad para expandir el cártel de Sinaloa lo convirtió en un visionario sin precedentes. Bajo su liderazgo, el cártel pasó de ser una organización regional para convertirse en una fuerza global, conectando México no solo con Estados Unidos, sino también con Europa y Asia. Zambada fue pionero en la logística del narcotráfico, siempre buscando formas ingeniosas para evadir la vigilancia de las autoridades. Desde túneles hasta submarinos caseros, implementó soluciones innovadoras para asegurar el transporte de toneladas de drogas sin ser detectado. Uno de sus mayores logros fue la creación de una sofisticada red de túneles que conectaban México con Estados Unidos, facilitando el tráfico de grandes cantidades de narcóticos. Su habilidad para dirigir la expansión del cártel es quizás uno de los aspectos más importantes de su reputación. Con una visión estratégica que podría compararse con un mapa extendido sobre una mesa, Zambada trazó rutas que no solo abarcaban cada rincón de México, sino que también llegaban a Estados Unidos, Europa y Asia. No se trataba simplemente de mover drogas, sino de gestionar una operación logística de gran complejidad, que requería alianzas estratégicas, la compra de voluntades y la eliminación de cualquier obstáculo. Bajo su mando, el cártel de Sinaloa se transformó en una organización global. La expansión no solo implicaba violencia y eliminación de rivales, sino también diplomacia y negociación. Zambada demostró ser tan hábil en la mesa de negociaciones como en los enfrentamientos armados, consolidando su imperio criminal a través de una combinación de estrategia y brutalidad, lo que le permitió mantener su hegemonía durante décadas. El segundo acontecimiento notable en la carrera de Zambada fue su innovación en el tráfico de narcóticos. En un sector donde la creatividad puede ser el factor determinante entre el triunfo y el fracaso, Zambada siempre se mantuvo un paso adelante. Desde la implementación de túneles subterráneos hasta el uso de submarinos caseros, su habilidad para encontrar nuevas formas de eludir la vigilancia era legendaria.
Uno de sus logros más significativos fue la construcción de una serie de túneles sofisticados que conectaban México y Estados Unidos, los cuales estaban equipados con sistemas de ventilación y rieles. Estos túneles permitían el tránsito de toneladas de drogas sin ser detectadas. Los agentes de la DEA se encontraban constantemente a la saga, asombrados por la ingeniosidad y la magnitud de estas construcciones. No solo eran un prodigio de la ingeniería clandestina, sino también un testimonio de la audacia de Zambada. A medida que se descubrían estos túneles, su reputación como un genio criminal solo aumentaba. Finalmente, el tercer acontecimiento que consolidó la reputación de Zambada fue su habilidad para evadir la justicia. A diferencia de muchos otros capos que cayeron ante la ley, Zambada logró permanecer libre durante décadas, desafiando continuamente a las autoridades tanto mexicanas como estadounidenses. Su capacidad para mantenerse un paso adelante era casi sobrenatural. En múltiples ocasiones, las fuerzas de seguridad estuvieron a punto de capturarlo, solo para encontrar su escondite vacío y sentir que habían sido engañados. Este juego del gato y el ratón se prolongó durante años, alimentando la leyenda de Zambada como un capo intocable. Su extensa red de informantes y su agilidad para moverse fueron cruciales, pero lo que realmente lo hacía formidable era su habilidad para anticipar los movimientos de sus enemigos. Su discreción y estrategia de bajo perfil le permitieron mantenerse fuera del alcance de la ley. Mientras otros capos buscaban la fama y el glamour, Zambada operaba en las sombras, utilizando la información y la sorpresa a su favor. Uno de los momentos más audaces ocurrió en 2013, cuando logró escapar de un operativo conjunto entre la Marina Mexicana y la DEA en las montañas de Sinaloa. Las fuerzas llegaron con helicópteros y vehículos blindados, convencidas de que tenían a Zambada acorralado. Sin embargo, gracias a su red de informantes, ya había logrado escapar a través de una serie de túneles y escondites que había preparado con anticipación. Esta hazaña no solo humilló a las autoridades, sino que también elevó su estatus a niveles míticos entre sus seguidores y enemigos. Por cierto, si te está gustando el video, te invitamos a que nos regales tu me gusta y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. La vida de Zambada en la cárcel. Desde el momento de su captura en julio de 2024, la cárcel se convirtió en un campo de batalla, donde cada día era una lucha por la supervivencia. El sistema penitenciario estaba decidido a asegurarse de que Zambada, quien había burlado la justicia durante décadas, sintiera el peso de su captura en cada fibra de su ser. Los días de Zambada en prisión eran una serie interminable de tormentos. Las celdas eran pequeñas, apenas lo suficientemente grandes para estirarse completamente. La humedad impregnaba las paredes y el aire estaba cargado con el hedor de la desesperación y el miedo. Cada mañana comenzaba con el estridente sonido de las puertas metálicas abriéndose, seguido por una revisión meticulosa y humillante de su celda. Los guardias, que mostraban un odio apenas contenido, revisaban cada rincón buscando cualquier indicio de contrabando o intento de escape. Los castigos eran constantes y brutales. Cualquier acto que los guardias consideraran una infracción, por insignificante que fuera, resultaba en un castigo inmediato. Los golpes con porras y los insultos eran comunes, pero eso era solo el comienzo. Zambada pronto aprendió que los castigos más severos llegaban sin previo aviso. Lo arrastraban fuera de su celda, a veces en medio de la noche, y lo llevaban a un cuarto oscuro. Este cuarto, conocido entre los prisioneros como el agujero, era una cámara de aislamiento completa, diseñada para quebrar incluso a los más fuertes. En el agujero, el tiempo se distorsionaba. Sin luz, sin sonidos externos y sin compañía, Zambada se enfrentaba a su peor enemigo, la soledad. Podía pasar días enteros en completa oscuridad, sin saber si era de día o de noche. Los guardias se aseguraban de que no tuviera ninguna noción del paso del tiempo. Las únicas interrupciones en su soledad eran las esporádicas visitas de los guardias, quienes traían consigo nuevas formas de crueldad. A veces simplemente lo dejaban sin comida durante días, viendo cómo la falta de nutrientes comenzaba a afectarle física y mentalmente. Otros días lo sometían a interrogatorios violentos, utilizando métodos que bordeaban lo inhumano. La privación de comida era una táctica particularmente cruel. Sin alimento, su cuerpo se debilitaba rápidamente.
La desnutrición se manifestaba en su piel pálida y sus ojos hundidos, pero lo que era más alarmante era el deterioro de su mente. La falta de alimentos, combinada con el aislamiento extremo, comenzaba a desgastar su resiliencia mental. Los pensamientos se volvían confusos y las alucinaciones eran frecuentes. Hubo ocasiones en las que lo dejaban sin agua durante días, esperando que la sed hiciera lo que los golpes no podían. Otras veces lo sometían a temperaturas extremas, dejándolo en celdas heladas o calurosas hasta el punto de la deshidratación. Pero Zambada, endurecido por años de vida en el mundo del narcotráfico, encontraba maneras de soportar el dolor. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.